Participa. Juntas y juntos hacemos más universidad. Recuerdo cuando yo tenía 20 años. Prende la radio. Prende la watch. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la radio de la Universidad Austral de Chile, aquí desde Valdivia, pero también para la sede de Puerto Montt, el campus Patagonia, el campus en Osorno. O sea, la actividad de la universidad, ustedes se imaginarán a esta hora, incluso seguramente mucha gente, de funcionarios además, funcionarias no deben estar escuchando trabajando, ¿no? Porque a veces se alarga un poco la jornada. Así es que para todos ellos un saludo, para quienes nos escuchen en otro horario también, y vamos a estar en esta hora que tenemos con consejeros académicos que representan a profesores, profesoras en esa instancia, en el cuerpo colegiado, que es la máxima definición de política académica de la universidad. Tuvimos sesión del consejo ayer y además, bueno, hay otros temas, evidentemente el tema transversal ya lo es y va a ser durante este mes seguro la elección de rectoría, de la renovación de la rectoría que con fecha 18 de junio ya va a tener nuevas autoridades asumidas, ¿no? Asumiendo. Y la elección en primera vuelta está contemplada para el 9 de junio y si es que hay segunda vuelta es el día 16 de junio, una semana después. Por lo tanto, ya en la parte final, la segunda mitad de junio, va a haber una nueva rectoría que va a estar asumiendo responsabilidades también en el ámbito del tema que nos aboca normalmente aquí los días jueves con los consejeros respecto de política universitaria, y quizá una de las grandes tareas va a ser la renovación también de los estatutos. El proceso, por lo menos, gatillarlo. Así como otros elementos que han estado agendados, yo no quería dejar pasar porque ha sido relevante desde la semana pasada que nos enteramos con la declaración del Consejo de Rectores y la publicación el día 30 en el diario oficial de las restricciones, así se le ha llamado desde las universidades, a la definición que tienen las universidades de sus vacantes y de los costos asociados a los que están asociados directo a los aranceles en las carreras. Eso genera algo de preocupación en general en las universidades chilenas y parece ser un tema de todos modos medio estructural, digamos, medianamente estructural del modelo de universidad chilena, que claramente tiene aún algunos aspectos pendientes de definición. Pero ambos asuntos creo que son bastante centrales y transversales en este minuto. Seguramente ustedes tendrán algunos más. Nos va a acompañar en este espacio Ana Traverso, Simón Urbina y Claudia Letelier. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Víctor, hola Claudia, hola Simón, y a todas las personas que nos están escuchando y a las personas de la radio también. Sí, tal como dices tú, bueno, fue un consejo, no sé si menos largo parece de los últimos, de la habitualidad que habíamos estado viviendo, pero se tocaron varios temas, entre otros lo que decías, lo que acabas de comentar, ¿no? Las restricciones de los aranceles. Yo creo que ahí lo podemos comentar también ahí más dilatadamente, de repente comenzar haciendo una especie como de
dando cuenta un poco del índice. No sé si les parece De la tabla. al resto de mis compañeros, ¿no? Bueno, no tengo aquí la tabla, se me acaba de... Parece, no sé si quemar mi monitor, pero lo voy a tratar de recordar. Se vieron varias cosas, ¿no? Entre otras, en la cuenta del rector, al inicio del consejo, se nos informó que había llegado, ¿cierto?, una petición, un documento, ¿cierto?, de la Superintendencia de Educación Superior solicitando documentación a la universidad, que es el rector también, y hoy día también nos llegó el documento a solicitud también de los consejeros del consejo, con una documentación que en parte, digamos, coincide con la recabada, ¿cierto?, para la auditoría externa y también para, bueno, supuestamente también para el proceso de información de la Contraloría interna, ¿no? Eso por una parte, ahí lo podríamos comentar, esas implicancias. Yo estoy haciendo como, no sé, no sé qué De labor. conductora. De introductora. Me gusta eso también, ahí como cooperando aquí con el moderador de la radio. Otra de los temas también fue, bueno, la activación de las comisiones, o sea, las comisiones que habían estado medias paralizadas, se informó de su activación, y también una que quedaba pendiente, bueno, se semi-eligió a alguien. Ahí también lo podemos comentar, pero eso da cuenta un poco de la normalidad, o no sé, como lo queramos llamar, digamos, una especie como de recuperación de la democracia universitaria. Otro tema también fue el de la subrogancia, en este caso, ¿cierto?, de la prorectora, a raíz de la renuncia de dos directores del directorio, ¿cierto?, dos directores académicos, y por lo mismo, y ahí también una especie como de llamado ahí a los académicos y académicas, ¿cierto?, que se motiven, porque está en este momento, ¿cierto?, una convocatoria, elección de directores académicos para participar, ¿cierto? Creo que hasta el sábado está abierta esa elección, ¿no? ¿Qué más? Otro de los temas también que es bien interesante, tiene que ver con una discusión sobre la posibilidad de la representación estudiantil, ¿cierto?, de parte de las sedes que no tienen representación hoy día en el Consejo. Se discutió eso, también eso tenía... si bien, ¿cierto?, la representante de Valdivia, la actual representante estudiantil en el Consejo, ¿cierto?, de pregrado, manifestaba por supuesto, su apoyo a esta medida, ¿cierto? Se daba cuenta también de un proceso medio engorroso de parte, digamos, de la rectoría anterior, que no había conversado, al parecer, con o se había fraccionado la mesa, ¿cierto?, estudiantil. No sé, esos son como algunos de los temas. ¿Qué más? Sí, prácticamente abarcaste la totalidad de la tabla. Yo la tengo acá. Son esos los elementos. Se presentó el magíster en atención a la diversidad en contextos educativos de la sede de Puerto Montt. Además, también. Eso es una noticia importante también en el ámbito de la sede. Y claro, las otras discusiones tuvieron que ver con las subrogancias en la Comisión Central de Adscripción y Promociones. Además, la activación de la Comisión de Convenio de Desempeño, ¿no? Y la discusión reglamentaria sobre la participación estudiantil en el Consejo para incorporar sede, campus, Patagonia. También quedó... Nosotros lo conversamos ahora en la tarde a las 3 con los consejeros estudiantiles, y estuvo presente un representante de la sede también, que nos explicó la visión que ellos han defendido y la esperanza concreta de que esto se resuelva. No necesariamente en el plazo lato de la modificación de los estatutos, sino a través de una modificación reglamentaria que podría ser más breve el lapso, que de todos modos quedó abierto en la sesión de ayer. Incorporando a ello la representación estudiantil actual en el Consejo, que por la formalidad que tiene el cuerpo colegiado
además tiene derecho a voto. Entonces, claro, es una representación estudiantil que está consagrada, por así decirlo, en el reglamento, según el reglamento, como parte del Consejo. Y ampliar esa representación tendría que adecuar un poco las dinámicas en este caso, de la representación de un estamento entero, pero con la diversidad que tiene, porque tiene una diversidad interna especialmente compleja en el ámbito estudiantil, porque yo diría que, a diferencia de otros estamentos, claramente tiene connotaciones organizativas, digamos, demandas muy diversas a veces, muy distintas. No siempre, pero bueno. Ampliemos esa conversación. Simón Urbina. Hola Víctor, hola Ana, Claudia, buenas tardes. Bueno, sobre el consejo, como bien refirieron ya Ana y tú, Víctor, efectivamente un consejo largo y yo desde la perspectiva de la sede de Puerto Montt me tendría, por supuesto, en la aprobación unánime, tengo la impresión, del magíster en atención a la diversidad en contexto educativo, y me gustaría resaltar en ese punto que la sede de Puerto Montt tiene como un sello en los posgrados, magíster y doctorado, muy orientado a ciencias de la acuicultura, por lo tanto a la biología, a las ciencias naturales, y este nuevo magíster para la sede es muy importante. Por una parte reconoce un cuerpo de docentes y académicos y académicas que trabajan en educación diferencial y que han levantado el programa de inclusión en educación superior, el PIES. Gran parte de las carreras en la sede de Puerto Montt, las 17 carreras, tenemos estudiantes que ingresan por PIES o que necesitan apoyo de este programa, y bueno, son justamente y los colegas de esta unidad que han levantado este programa magíster, que dan, en el fondo, diversifican un poco la oferta posgrado de la sede de Puerto Montt en una región gigantesca en términos territoriales, demográficamente bien importante, y que lo necesitábamos, ¿sí? Y entonces quiero, en el fondo, alegrarme, y también que la comunidad universitaria reciba este programa de magíster como una buena noticia. Es súper bueno, y además la presentación estuvo un poco orientada a posicionar este tema, y se hicieron algunas consultas respecto a cómo abordar temas de diversidad. Quizá hay una expectativa grande que se va a levantar sobre este programa, sobre otras materias y no solamente inclusión, cuestiones que son relevantes para la universidad toda, sobre cómo enfrentamos problemáticas en torno a diversidad de género, interculturalidad, desde el mundo de la academia, ¿sí? Lo segundo, que también lo mencionó Ana, y también de la perspectiva de la sede, esta idea o esta propuesta que se llevó ayer al Consejo, que se había discutido en la anterior rectoría y que, bueno, la presentó ayer el equipo actual de rectoría, muchos de ellos eran parte de la anterior rectoría, sabemos, de modificar el reglamento del Consejo Académico, no los estatutos, sino que el reglamento, para que participen con derecho a voz los representantes de la Federación del Campus Patagonia, sede de Puerto Montt, y un representante directivo del Campus Patagonia. Yo estoy, bueno, tengo que decir lo que dije ayer, estoy de acuerdo con esa idea, pero en el fondo no percibo hoy mucha propensión a deliberar sobre este punto, porque hay una comisión que está viendo el tema de la reforma de los estatutos, los candidatos y candidatas están planteando este tema en su programa, y me da la impresión de que estas modificaciones o esta mayor participación se va a posponer producto de las elecciones, lo que, bueno, también se hizo en el caso del artículo 50 para ampliar el universo electoral para esta votación. Entonces, ahí me da un poco de curiosidad quién maneja la caja de cambio en estos temas de modificaciones estatutarias o reglamentarias. Como que siempre, cuando hay interés de hacerlo, de discutirlo, hay como fuerzas que ponen el freno, posturas más conservadoras, y eso es lo que le pasa muchas veces a la historia de las universidades, ¿sí? Y creo que es un punto importante para el futuro de nuestra institución.
Eso diría yo para comenzar, Víctor. Gracias. Simón Urbina, consejero académico. Claudia Letelier. Hola, Víctor. Hola, hola. Hola, compañeros de trabajo. Ya nos vemos harto más que antes, así que está bueno eso. Bueno, se vieron hartos temas interesantes ayer. Harto que tiene que ver con el alumnado, ¿cierto? Con la gratuidad y con la forma de financiamiento en la universidad, que nos pone, ¿cierto?, en algunos conflictos. Yo voy a agregar también una cosa que también sería bueno aprovechar que tenemos un poco más de tiempo, que tiene que ver con la docencia también, que es el caso, ¿cierto?, de la Corte Suprema, que rechazó y desestimó la acusación de 2 estudiantes de la universidad por actuar deshonesto en un examen, el cual finalmente terminaron con ese examen deshonesto, y ya está empezando en redes sociales a hacer un tema, puede que aparezca un poco más, entonces creo que es interesante que lo tratemos acá. Y sí, pues se vieron temas interesantes como la representación, también comparto con mis compañeros que es un gran tema, y estoy de acuerdo con lo que dice Simón, o sea, cuando pareciera que hay ganas, el motor lo mueve, yo creo que la caja de cambio la tiene la rectoría, pues Simón, o sea, así se vio ayer al menos, en una cosa que era totalmente justificable, tal como era justificable modificar el artículo 50 con tiempos adecuados. Ayer se vio una clara disposición del equipo de rectoría a convencernos de que era un acuerdo prefijado, ¿cierto? Que probablemente lo era, hubo un acuerdo con la rectoría anterior, y que efectivamente están todos sentados casi los mismos ahí, con lo cual no pueden desconocerlo porque son ellos mismos. Y nada, pues se ve que hay ánimo de querer incorporar, pero también ayer yo lo decía, es importante que también entonces, así como sienten que las sedes necesitan representación, y estoy súper de acuerdo, creo que también los invisibles, pues, los invisibles categoría 4, los adjuntos, que son cada vez más, también necesitan. Y para qué decir los funcionarios, que también no deberían tener un representante a lo mejor. Pues. O sea, todas esas conversaciones están pendientes y creo que toman ciertos rumbos desordenados, descontrolados, cuando esa caja de cambio se opera desde una sola visión y no desde una conversación amplia, ¿cierto? Realmente un análisis profundo de la participación y la democratización de los espacios de poder. Porque yo ayer lo decía, o sea, fue súper grave el reglamento que tienen los profesores adjuntos, que fue apoyado por el Consejo Académico, que no fue socializado adecuadamente, que fue impulsado por la rectoría que está saliente, pero que están todos sentados hoy día. Vicerrector académico era rector, el director de pregrado era ahora vicerrector académico, y ellos impulsaron un proyecto que es tremendamente devastador contra nuestros compañeros que trabajan en la planta adjunta. Entonces creo que necesitan representación, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces también hay que abrir esos espacios también a lo otro. Creo que todos deberíamos sentarnos. No hay que tenerle miedo a la conversación. Serían jornadas más largas, a lo mejor, pero a lo mejor ordenaría también la estructura del consejo académico. ¿No? Si perdemos tiempo analizando temas que a lo mejor no son relevantes para tratar en el consejo, y hay otros temas que tenemos que tratar rápidamente porque nos ponen las chalas para que veamos temas menos importantes, y justo a lo importante estemos cansados o medios despistados ya con cara de querer pararnos de la silla. Antes era querer irnos, ahora es pararnos del asiento. Eso, queridos. Gracias, Claudia Letelier. Nos decía Rodrigo Troncoso, hoy representante del Consejo de Presidentes de la sede de Puerto Montt, de los estudiantes, que para ellos esto está definido. O sea, el acuerdo efectivamente existe y esto tiene que aplicarse, digamos. Y esa es la demanda, no pasa de ahí, digamos, es hacer viable algo que está relativamente acordado ya, quizá no en todos los espacios de la universidad, pero por lo menos ha sido reconocido, y cuando lo reconocen las autoridades y el propio cuerpo colegiado, en este caso el Consejo Académico, ellos esperan que se verifique lo antes posible. Y hay algo que sí quería comentarles que nos hizo énfasis, que es el tema de la participación que ellos ya tienen en la sede. Entonces ese ejercicio probaría la posibilidad de incorporar no un anexo a la representación estudiantil, sino más bien la representación de un ámbito que no está representado
solo por la vía de el asiento que tiene una persona o estudiante en este caso en el consejo, porque ese estudiante tradicionalmente es elegido además por una situación bastante lógica, porque se elige con votos y obviamente la mayoría de los votos en este minuto están en la sede de Valdivia y por lo tanto es inevitable en la práctica que ese delegado siga siendo, ese consejero siga siendo, consejera en este caso, siga siendo de la sede de Valdivia. Entonces, esos son los argumentos, digamos, ¿no? Ya en el ámbito gremial, por así decirlo, del estamento, digamos, y nos lo comentaba Rodrigo, que va a estar con nosotros permanentemente, él u otro representante de la sede, conversando los jueves, que ellos lo están haciendo el seguimiento colectivamente, digamos, como consejo de presidentes. Eso, yo estaba viendo que quizá, digamos, es necesario, además por ser lo más exhaustivo posible, destacar también que se vio el informe de aranceles de posgrado. Otra cuestión que uno pareciera ser menor, pero la verdad es que estos temas cuesta pensar que sean menores, especialmente cuando están involucrados los recursos de muchas personas, digamos, muchos proyectos personales o colectivos que emprenden la idea de un posgrado y que además están en el diseño del futuro de esta institución. Eso por un lado, y además se hizo ver dentro de las informaciones algo que yo creo que aquí hemos conversado más de una vez. Está de hecho en la nota publicada ya en el diario UACH, que ustedes pueden leer acerca de la sesión de ayer. Se informó, estoy buscando exactamente la información, pero se informó que hay las demandas por tutela laboral que han sido presentadas contra la universidad y de las cuales hemos referido acá porque tienen relación básicamente con personas que están demandando sus derechos laborales respecto de la universidad tras ser parte de las investigaciones que se han realizado en la auditoría externa como interna. Entonces esos juicios de tutela laboral se van a realizar, esa es la información, el día 30 de septiembre y el 1 de octubre. Y se continúa en curso, digamos, ese juicio, digamos. Eso por un lado. Y respecto de la otra cosa que no alcancé a decir de antes, es que respecto de los límites a las vacantes y a los aranceles, la decisión, por lo menos política del Consejo de Rectores, es solicitar, seguramente en términos prácticos eso es negociar, tratar de negociar con el Ministerio en función de que sea aplazado el requerimiento, digamos, en la aplicación de esta normativa que por lo demás, ayer lo mencionaban los consejeros, ya está publicada en el diario oficial, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir que es bastante difícil que se logre, pero en otros casos ha sucedido. Eso, Ana Traverso. Sí, frente a eso yo entendí también que habían dos versiones, ¿no? O sea, por una parte que había habido un error en la entrega de la información y por lo tanto se había calculado mal y que en ese mismo sentido podía ser fácilmente remendable, ¿no? Y por otro lado también algunos decanos que justamente son los afectados porque son las carreras, ¿cierto?, que pertenecen a esas facultades, como la de la carrera de Derecho, las pedagogías, ¿cierto?, y las relacionadas con el ámbito turístico, que habría sido más bien una especie como de dejadez de parte de la rectoría anterior respecto de la entrega de la información y por lo tanto hubo ahí un mal cálculo en el arancel, ¿no? Eso entendí yo que era lo que se informó. No sé. No. Sí, lo conversamos hoy con el decano Juan Andrés Vara, de hecho, que estuvo en la mañana con nosotros acá. Y él lo planteaba en esos términos, digamos, prácticamente como tú lo has descrito y, bueno, agregaba otros elementos que
que tienen que ver con cómo esto se perspectiva para el futuro. O sea, que en definitiva estaba el decano también de la Facultad de Ciencias Económicas, Juan Carlos Miranda. O sea, que para que el estudio de costos asociado a una carrera es algo que puede ir variando por razones bastante comprensibles. No pueden ir cambiando los niveles de costo asociados a una carrera profesional dictada en una universidad. Y eso es algo que debiera informar adecuadamente la toma de decisiones del nivel central. Ese procedimiento, ese proceso es bastante más lato que lo que uno se demora en decirlo. Entonces, ahí es donde toca el punto del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, dado que en el caso de la carrera de Derecho, se le fijó un arancel, además porque se ubica la carrera en un grupo de universidades en las cuales la Universidad Austral de Chile no debiera estar por desempeño propiamente de su docencia, de la calidad de su ejercicio docente, de su instalación con revistas de referencia en el área, etcétera. O sea, hay elementos que podrían perfectamente reubicar esa carrera en otro grupo de universidades que no sea el que tiene los más bajos aranceles, ¿no? Y ese sería el perjuicio, digamos, y para eso sería necesario tener una lectura actualizada de los costos de las carreras, y esa es una demanda institucional que seguramente va a seguir estando allí y va a aparecer más de una vez. No sé, Ana, perdón, ¿hay algo más que querías decir? Claro, respecto a eso un poco lo que me comentaban, ¿no? Respecto de las carreras en el futuro, ¿no? O sea, que no solamente que van a afectar al resto de las carreras, ¿no? Este análisis. Sí, eso en particular con ese tema. Yo estoy aquí como puro picoteando temas, como comentándolo. A propósito, digamos, del magíster en la atención a la diversidad, ¿no? También un poco siguiendo lo que había dicho Simón, parece súper importante, digamos, que se profesionalice también el tema, ¿no? O sea, existe esta ley de inclusión y que en la práctica ¿no? Significa abrir un poco lo que se comentaba hoy día, Simón, ¿cierto? En el debate que estábamos escuchando anteriormente, ¿no? Se masifica la universidad, se abren las puertas de la universidad, pero tampoco ha habido, digamos, las debidas protecciones a los estudiantes, y la universidad tampoco, digamos, está preparada para recibir a muchos de los estudiantes que nosotros recibimos, ¿no? Y es un poco lo que se ve, digamos, en los distintos sedes, campus, en fin, a propósito, digamos, de que faltan ascensores o la debida infraestructura, en fin. Entonces es súper importante y como valorando también el programa, digamos, de que haya especialistas en el tema, tanto de políticas públicas, pero también saber cómo justamente relacionarse con los estudiantes, las estudiantes que van a ingresar a la educación superior, digamos, en este contexto. No sé. Sigamos. Tengo aquí como todo abierto y no sé muy bien con qué decidirme porque otro tema también que me parece importante que no sé si está directamente que tendríamos que ir pensando a propósito, digamos, de la participación y que tiene que ver con esta activación de las comisiones que son comisiones que tiene el Consejo Académico, pero que son las mismas personas del Consejo Académico. Entonces, no sé, habría que pensar también de qué manera incorporar a más gente en esas comisiones, ¿no? Que no sea una réplica del Consejo Académico vía comisiones, sino una apertura al resto de la comunidad universitaria. Y lo comentaba, digamos, con una colega de mi instituto, nada que ver, digamos, pero ir pensando también en otro modelo de participación de las bases en relación con el consejo académico, ¿no? O sea, muchas veces baja esta información a las facultades, después y todo muy lento, digamos, de las facultades a los claustros de instituto, después se devuelve, en fin, y así pasa mucho tiempo. De pronto tener, no sé, una agenda de difusión,
¿no? O sea, cómo se parte el tema de trabajo, ¿cierto? Y cómo se va a difundir, que no sea esta verticalidad, digamos, que hace perder tanto tiempo. Yo creo que eso habría que pensarlo también, ¿no? O sea, no solamente que el consejo, digamos, que el resto del consejo académico sea capaz, digamos, o tenga, digamos, las atribuciones para plantear temas, ¿no? Porque ahí lo abre, digamos, al resto de los miembros de la comunidad universitaria, sino que de qué manera, digamos, vamos a abordar los temas. A propósito, digamos, de lo que plantea Claudia, digamos, de discusiones más latas, más abiertas, pero que un poco se puedan, no sé si ir sellando en el consejo académico, pero que previamente haya habido una discusión en los espacios que corresponden, digamos, que es en el resto de la universidad. Otro tema, perdón, es que ya me... nada que ver, pero bueno, picoteando también, respecto de la representación estudiantil en el consejo académico, yo creo que ahí los estudiantes han sido, de las sedes, han sido súper, han dado la pelea, digamos, por estar ahí. Lo que es sumamente importante. Yo creo que, digamos, hay un merecido, una merecida voz debieran tener ahí en el consejo académico precisamente por eso, y un poco lo que decías tú, Víctor, ¿no? O sea, como son demandas no solamente de participación, sino que son las realidades de los estudiantes de Coyhaique, las de Puerto Montt y las de Valdivia son súper distintas. Hay, y es un poco eso lo que acusan, digamos, desigualdades, brecha, no solamente en términos de participación, sino digamos, de la vivencia como estudiantes en cada uno de esos espacios. Entonces, es sumamente necesario que esté la voz allí para justamente conocer las realidades de las y los estudiantes, ¿cierto? De esos, digamos, sedes o espacios, como lo queramos llamar, digamos, más allá, digamos, de la sede propiamente tal, sino de la realidad que se vive en los distintos territorios de la universidad. Y bueno, tal como dices tú, digamos, qué bueno que se haya llegado a acuerdo. No sé de qué manera, pero bueno, lo importante es que... Pero está ahí, está en agenda y va a seguir estando, digamos. Déjenme incorporarles nomás una pregunta, porque yo creo que es el momento, digamos. Lo hemos insinuado en estas semanas anteriores a propósito de lo que yo decía al principio de la elección de rectoría. Va a ser, seguramente esperamos, digamos, desde el día lunes en adelante, la posibilidad va a ser mucho más intensa de conocer, por un lado, programas, personas, ¿no? Trayectorias, equipos, ¿no? De las distintas opciones que ya han manifestado su intención, han presentado todos los requisitos y han sido oficializadas y aceptadas por la Comisión Calificadora de Elecciones. Por lo tanto, esto se está oficializando ya y ya es el momento de conversar acerca de las propuestas. Sí, claro, va a haber un tiempo en que vamos a estar conociendo esas propuestas, pero en principio me gustaría preguntarles a ustedes que están permanentemente activas en la discusión de política académica y por lo tanto que tienen mucho que ver con la discusión programática de las candidaturas a rectoría. ¿Qué piensan de las candidaturas que están presentándose hasta aquí con la información que puedan tener? Y por supuesto tienen seguramente alguna preferencia, así que siéntanse libres de manifestarla, porque vamos a tener seguramente que estar dedicados este mes a hacer la misma pregunta, digamos, en todos los espacios. Simón Urbina. Esta es la pregunta que estamos esperando, ¿viste? Hagan campaña. Escucha, ¿cuántos programas para llegar a esto? No, al contrario, yo quiero sumarme un poco a la alegría de que ya tengamos información pública sobre las candidaturas que están inscritas. Por supuesto, saludar a los 3 candidatos y a la candidata a la rectoría. No es fácil, me imagino, tomar la decisión, armar equipo, movilizar ideas, además de todas las tareas de
familiares, domésticas, docencia, investigación, etcétera, etcétera, pensar en la universidad, en el futuro de la universidad y trabajar en pos de ello. Entonces yo también, palabras de admiración a los 4 colegas que están en esa línea y a su equipo, ¿sí? Yo más que expresar públicamente mi adhesión, yo he empezado a leer un poco la información que está disponible, Instagram, los programas que están circulando, comunidad académica, y nuevamente para aprovechar este espacio para hablar desde la sede de Puerto Montt, sí puedo decir que me ha llamado positivamente la atención que al menos en el programa de Rogelio Moreno y de Hans Richter, quienes han compartido como documentos PDF extensos con diagramación en el fondo, y estamos a la espera, por supuesto, del programa de Maite Castro y Sándor Mulso. Bueno, en los 2 primeros me llamó la atención de que se considera por primera vez, y me imagino que significará una reforma a los estatutos, que los y las profesoras, los académicos y las académicas de la sede propongamos una terna al equipo de rectoría y de ahí surja él o la vicerrectora, y esto a la vuelta de la esquina, en el fondo en un mes y una semana. Esa propuesta me parece muy interesante, recoge una idea, una expectativa de mis colegas en la sede de Puerto Montt, de que debe tener 10 años. Yo llegué hace 3 años nomás, pero desde que llegué lo he escuchado. La imposición de la máxima autoridad de la sede desde la Isla Teja es vista siempre como, esto parece como una historia medieval en que el rey nombra al virrey, y eso por supuesto que podría ser distinto con un grado de participación. Y aquí un poco volviendo al punto que plantea Claudia, lamentablemente los profesores de las 3 primeras categorías en la sede podrían hacer esto de proponer la terna, y nuevamente a costa de los profesores y profesoras categoría 4, una cantidad de adjuntos que debe bordear el 50% de la planta profesional, académica, docente, quiero decir. Entonces, bueno, al menos yo valoro el gesto con la sede de Puerto Montt, y que esto sirva para un poco comentar en el espíritu de las campañas que se están planteando, un ánimo de deliberación constructiva, de que se fomente la participación y el debate de ideas y las propuestas de futuro. Y yo creo que en el tema de la participación quizás todos debiéramos hacer un esfuerzo por leer estos programas, estas ideas, con grados de exigencia mayor a las que hemos tenido en el pasado. Por ello me refiero al gesto de que la sede pueda incluir sus preferencias, sus 3 primeras preferencias, y voy a aprovechar de decirlo públicamente. Sería bueno que en esa preferencia no sean puros profes categoría 1, que en la sede de Puerto Montt deben ser con suerte 5 o 6. Son mayoritariamente del área de acuicultura, hay otro en ingeniería y hay otro en arqueología, que no soy yo, por supuesto, pero quiero decir que en el fondo ojalá en esa posibilidad mis colegas puedan en el fondo manifestar una preferencia más amplia que solo profesores categoría 1, y bueno, cumplir con un anhelo para la sede de Puerto Montt. Eso me gustaría decir, Víctor, en esta pasada. Gracias, Simón Urbina. Claudia Letelier. Bueno, interesante la pregunta que tiras, Víctor, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Cómo se ha hecho de bien el trabajo por las rectorías salientes que nos dejan en una complicación importante a carreras que van a tener una diferencia entre el arancel de referencia, el arancel regulado y el arancel real, que conflictúan, por supuesto, la operatoria de esa carrera. Y eso tiene que ver con cómo elegimos las autoridades, con qué seriedad se asignan los cargos. O sea, claramente está demostrado en la universidad que la Vicerrectoría de Gestión y Finanzas, que es la que pareciera que ha cometido muchos más errores de los que demostramos en el caso UACH, ¿cierto? Como esto, el cálculo del arancel referencial,
en el caso de estas carreras, habla de que es necesario buscar gente idónea, que entienda y que no se llene de asesores, porque hay que decirlo también, este vicerrector saliente, que va a salir ahora cuando cambie la rectoría, tenía 3 asesores externos para apoyar su gestión, y así todos tenemos errores que siguen repercutiendo en la vida real de la universidad y produciéndonos conflictos a futuro. Así que yo creo que es importante que eso lo tomen bien en cuenta las 4 candidaturas, las cuales también aplaudo, que hayan 4 personas que se quieren presentar. Me parece súper relevante. Por fin despertó la universidad, dejamos este adormilamiento que teníamos, probablemente producto de muchas cosas, pero entre eso el caso UACH vino a reinyectarnos energía de querer participar, de debatir, de conversar de cómo teníamos la Universidad Austral, ¿cierto? Y hacia dónde la estábamos llevando. Yo creo que estos últimos años ha sido darle o empoderar demasiado a un directorio que no tenía el mismo poder hace muchos años atrás, y creo que hay que írselo quitando, hay que irlo restringiendo, porque también ha cometido muchos errores el directorio. Y eso va a pasar principalmente porque cuando construyamos los estatutos, que felizmente se construye principalmente desde una reflexión académica, ¿cierto? Y idealmente participativa, con todos los estamentos, permee hacia lo que es el directorio, que tiene que tomar otra mirada. Porque si no, realmente vamos a tener bastantes conflictos, porque si el directorio no quiere aceptar los cambios que probablemente va a proponer la reflexión masiva de estos estatutos, vamos a tener una segunda crisis, Watch. Yo lo aviso, o sea, los que ya partimos moviendo la universidad, no vamos a parar hasta que la universidad se democratice, se transparente y se actúe en probidad. Porque si no, nunca vamos a llegar a ser una universidad. Todo el esfuerzo que hacen tanto los académicos por ser prestigiosos en sus diferentes áreas y generación de conocimiento, y los estudiantes por ser estudiantes talentosos, ¿cierto? Que nos eligen con mucho honor a nosotros, pero en general, si el resto del proceso es deficiente, realmente la universidad se va a ir a pique, aunque la gente no lo crea. Entonces hay que empezar a hacerlo bien. Tenemos talentos para hacerlo. Me alegro y aplaudo a los 4 personas que se presentan. Qué bueno, qué bien. He visto los programas de los que tienen acceso, que son hasta ahora 2, como dice Simón. También vi con mucho, realmente, felicidad ver que por fin empiezan a escuchar. Hay uno que tira frases así bien reflexivas que me gustó también. En la frase mucho nos sentimos identificados, ¿cierto? En ese preámbulo, es decir, la carrera académica, las mujeres, no sé, pues son frases bien inspiradoras que nos conflictúan, pero que también nos hacen soñar para dónde queremos ir a solucionar las cosas. Y con respecto a lo que dice Simón, habían diferencias, Simón, si te fijaste, habían diferencias importantes entre las dos. Si bien los dos amplían la participación de buscar ese representante de la sede de Puerto Montt, uno lo hace desde arriba hacia abajo y el otro lo hace desde abajo hacia arriba. Digo, me explico. Uno dice, yo, rector, voy a formular la terna y ustedes, la sede de Puerto Montt va a votar esa terna. Y el otro lo hace desde ustedes, la sede de Puerto Montt, me va a sugerir los 3 y yo voy a elegir. Y en todo me pareció entender, Simón, que era en categoría 1. Ahí sí que también comparto contigo. Sí, yo también entendí eso. Categoría 1. Efectivamente. Entonces, sí, pero buenas señales. Al menos los 2 programas que hemos leído hasta ahora, buenas señales. Están los temas relevantes. Ahora, hay un solo detalle que a mí me preocupa de todo esto, de estas 4 candidaturas, que es principalmente el continuismo de formas de hacer universidad y gestión universitaria. A pesar de que se diga mucha cosa, a mí me gustaría ver más claramente cómo. O sea, ya esta señal de decir, mira, yo ya no voy a elegir directamente al vicerrector a dedo, y ya es un avance. Pero hay cosas importantes que hay que implementar también, y ahí, claro, ahí yo noté una diferencia entre un programa y el otro, al menos los que conocemos, y espero que los otros vayan en la misma línea, en que la probidad y la transparencia va a ser un gran tema. Unos se van a hacer cargo y hacen compromisos reales de que quieren solucionar el conflicto que hay de desconfianza, ¿cierto?, contra la autoridad, y en el otro no dice nada, pues. Dice, de aquí para adelante voy a mirar para adelante, voy a comportarme muy bien de aquí para adelante, yo y mi equipo y todo lo que sea de la universidad.
Y ahí creo que pierde un punto uno, el otro gana, no sé, ahí vamos jugando. Yo estoy poniéndole puntos. Espero conocer prontamente los otros dos programas, ¿no? Igual quiero decir una cosa, igual que creo que me pareció un poco grave también en lo que pasó ayer en el Consejo, es cuestionar la pertinencia, ¿cierto? O confundir la actividad sindical con los derechos que tienen los académicos de presentar candidaturas. Creo que hay que separar esas dos aguas. Y lo que tienen los derechos los trabajadores de pedir tutelas laborales, ¿cierto? Cuando siente vulnerados sus derechos laborales, con respecto a presentar candidaturas también, cosa que pasó ayer un poco, y ahí yo siempre voy a tener la camiseta del SINDOC puesta, porque creo que no se pueden confundir las cosas. No hay ningún impedimento en que un presidente del sindicato de docente o alguien de la directiva del sindicato docente se presente, siempre y cuando cumpla las condiciones que pide la universidad, ser categoría 1, ¿cierto? Eso es lo que se pide, absolutamente nada más. Entonces, el cuestionamiento que hubo ayer me pareció inadecuado, incorrecto, y nuevamente raya práctica antisindical de la universidad y la poca claridad que tienen nuestras autoridades para diferenciar el ejercicio sindical de los derechos que tienen los académicos y académicas. Y creo que eso hay que tener cuidado, porque es como cuando yo escucho hablar, ¿cierto?, de los derechos humanos y confunden los derechos humanos de los carabineros con los derechos humanos de las personas y los civiles. Dicen es lo mismo, ¿quién le resguarda los derechos humanos a los carabineros, por ejemplo? Es que es no entender nada de nuevo. Entonces creo que nuestras autoridades tienen que también, además de saber gestión de personal, que son realmente, por algo ocurren los conflictos laborales al interior de la universidad, porque el cómo se hace gestión del personal que tienen a cargo esos directores, decanos, pasa porque no conocen, ¿cierto?, o no entienden a cabalidad los derechos laborales que están regulados. Entonces, yo tengo que decirlo aquí, a Sándor Músolo se le ha tratado de mover desde la temporada pasada, desde la rectoría anterior, se le ha querido mover de su espacio de trabajo porque ocupa un espacio de trabajo que la facultad comprometió, estando él contratado, a otro compañero de trabajo en su lugar. Y ha generado un conflicto que viene arrastrando Sándor hace bastante tiempo, el presidente del sindicato, que ahora es candidato a rector, y no es que le esté haciendo, yo todavía no tengo claro mi candidato, pero sí tengo que ser leal a lo que son los derechos de nuestros trabajadores. Y no se le puede mover a un dirigente sindical de su espacio de trabajo. Eso es cometer un error importantísimo. No se puede hacer mientras sea dirigente sindical. Entonces eso, por supuesto, justifica la tutela o lo que tenga presentado Sándor a nivel de la justicia laboral y lo gana, pues. Y nuevamente la Universidad Austral hace un mal ejercicio jurídico, ¿cierto? Porque antes de querer hacer esa movilidad de un dirigente sindical de su espacio, pasó por jurídica, pasó por un director, un decano, una decana y una dirección jurídica que avala esa solicitud. Y es práctica antisindical por todos lados. La universidad no tiene claridad, no ha aprendido bien de los derechos de los trabajadores y estamos avanzando en otros temas, felizmente, pero vamos lento. Así que un llamado de atención a las personas que confunden cosas. Gracias, Claudia. Para transparentar, porque evidentemente no todo el mundo está enterado, digamos, claro, hay un juicio en contra de la universidad de uno de los candidatos, digamos, que es Sándor Músolo, y que está asociado a lo que nos ha contado Claudia, y eso fue referido por varios decanos, digamos, un par de decanos que lo plantearon como una interrogante, digamos. En todo caso, entiendo que se aclaró ahí que no implica ninguna dificultad para poder primero ser postulante a la rectoría y posteriormente se aplican todos los reglamentos como de los electos, digamos. Si alguien sale electo tendrá que asumir en la normativa vigente que no impide, digamos, estas situaciones. Eso, sí, pero eso es delicado, entiendo yo. Víctor, igual, perdón, es delicado que esos cuestionamientos surjan en una instancia pública que queda grabada contra un candidato que acaba de ser aceptado por la comisión, cuestionado por dos decanos, la decana de ciencia y el decano de ingeniería, públicamente, conservadores. Es un poco injusto el trato, ¿sí?
para alguien que ya fue ratificado por la comisión. Y lo otro es que, claro, la universidad tiene 4, no sé si tiene más demandas por tutela laboral, entonces no puede ser apuntado con el dedo por una situación. Sí. Cualquier trabajador tiene el derecho a reclamar su derecho ante la justicia. Entonces, y yo pondría ahí... También pienso que no correspondió, y estoy de acuerdo con Claudia en eso. Pondría ahí además la palabra que tuvo... perdón, quien representa incluso al propio Consejo en la Comisión Calificadora de Elecciones. El decano de Medicina hizo notar que efectivamente esto no tenía que ver con un impedimento, digamos, y que la Comisión Calificadora de Elecciones, que a todo evento es quien nos podría aclarar las cuestiones, trabaja en base a los reglamentos y lo que está escrito, y en ningún momento eso ha aparecido como una dificultad. Y nosotros nos reunimos hoy con la Comisión Calificadora de Elecciones, y una de sus preocupaciones, nos reunimos en función de poder activar un sistema de publicación, ojalá de contenidos programáticos desde el propio lunes, desde el próximo lunes. Y esperamos mañana mismo, ojalá, reunirnos con las candidaturas para cautelar el equilibrio de acceso a las plataformas y la presencia, porque es fundamental en esta época, donde no vamos a tener foros presenciales que puedan estar, y vamos a tener los foros, etcétera. Está todo relativamente estructurado como propuesta por ahora, para terminar de cerrarlo el día de mañana. Pero una de las preocupaciones que nos hizo sentir la comisión es precisamente que se pueda permanentemente llamar la atención acerca de que la reglamentación de la elección permite que se desarrolle adecuadamente, y que no hay eventos que, excepto que pudiese simplemente ser parte de interpretaciones, digamos, ¿no? Pero por lo mismo la comisión está preocupada de llevar adelante, y obviamente no es la comisión la que va a aparecer todos los días hablando, digamos, pero bueno, nosotros estamos disponibles en todo caso para ello. Nos queda súper poco, pero por favor, Ana Traverso. Gracias, Víctor. A ver, respecto a lo poco, también estoy de acuerdo, digamos, con mis compañeros, en felicitar el entusiasmo, en felicitar también la escucha. Ahora, en felicitar la escucha, pero también no había de otra. Coincido un poco con lo que se ha analizado, ¿no? Que no había de otra, y no creo que sea solamente el caso Watch, sino que también todo el movimiento social previo que posibilita el caso Watch, digamos. O sea, es también el cansancio respecto de ciertas prácticas, era cierto que se vivió a nivel país o a nivel mundial inclusive, ¿no? El que también se manifiesta, ¿cierto?, al interior de la universidad como un cansancio también de nuestras propias prácticas internas, y que por suerte, digamos, frente a esa, no sé, por esa fuerte demanda, hoy día ya tenemos, digamos, una recepción, una escucha de parte de los candidatos y la candidata, ¿cierto?, de hacerse cargo de todo eso, ¿no? A ver, respecto a los programas, bueno, y respecto también de un tema que comentaba Claudia, ¿no? O sea, como de la continuidad de la forma de hacer política, creo que también es importante relevar que la candidata a rectora también tiene su programa. Ustedes han mencionado los programas del candidato Rogelio Moreno, ¿cierto?, y de Hans Richter, pero también Maite Castro está trabajando en la elaboración de un programa, y creo que hay un problema con Diálogo Académico, que es una plataforma que no sé si a ustedes les ha pasado, digamos, que hago aquí una especie como de comentario general, no sé, hacia la DTI o qué sé yo, que es un correo que llega a una sección de otros, ¿no? Están en el Outlook los prioritarios, los otros, y ahí llega Diálogo Académico, así que hay que bucear para encontrarlo. En ese buceo yo encontré justamente los mensajes de los candidatos,
tanto de Rogelio Moreno como de Maite Castro, y ahí está el programa, ¿no? Es un programa participativo y eso da cuenta también de la forma, de una forma necesaria de hacer política, ¿no? De donde haya, digamos, una participación también de toda la comunidad respecto, digamos, de la elaboración y la levantamiento de temas, ¿cierto? Necesarios, y que, bueno, eso ojalá, digamos, se traduzca también en cómo va a seguir siendo, digamos, la política de ahí en adelante, ¿no? O sea, no solamente en elaborar un programa, sino que también en cómo se va a trabajar, digamos, con la comunidad, ¿no? Eso. Respecto del candidato, en el caso, digamos, de Sándor, ¿no? Entiendo que no es un candidato del SINDOC y no corresponde tampoco tener un candidato del SINDOC, ¿no? Un poco eso fue, entiendo también lo que se dijo en la asamblea, ¿no? O sea, así como el resto de los candidatos pueden estar o no sindicalizados, no porque, digamos, haya sido el presidente del sindicato es el candidato del SINDOC, ¿no? Y ahí la libertad, digamos, para todas y todos, digamos, los que pueden votar en este momento para elegir su candidata o candidato. Y no sé en qué quedó esa idea de hacer una especie como de votación simbólica, ¿cierto? Con toda la... bueno, estudiantes creo que van a hacer una votación simbólica también de elección de aquí para la rectoría, y que digamos que va a ocurrir con el resto, digamos, de las académicas y académicos, ¿cierto? De las otras categorías, sería un bonito gesto, digamos. Me decían además que ya está definido que se va a hacer una votación simbólica también en el estudiantado. Creo que nos pasamos un minutito nomás, así es que por lo menos estamos avanzando, querido Antonio Martel, que está en el estudio nervioso. Así que desde ya muchas gracias a ustedes por acompañarnos todos los jueves a esta hora para analizar un poco lo que está pasando, y evidentemente, como siempre decimos, seguiremos conversando de esto en la próxima sesión. Muchas gracias. Nos vemos, colegas. Chao, Víctor. Chao, chao. Chao, Ana. Chao, Víctor. Chao, Anita. Chao, Claudia. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos